Cuando un creyente nuevo llega a la iglesia, cuando un creyente nuevo llega a la iglesia, se requieren de creyentes sensibles, dispuestos a acompañar y apoyar al recién convertido. Cuando yo llegué a la iglesia, hubo alguien que me acompañó, me apoyó, que me enseñaba la palabra, esas verdades básicas, pero en otras ocasiones no ha habido tal vez tu historia, tu inicio en el camino cristiano, tú puedes pensar, bueno, cuando yo comencé en la vida cristiana realmente no hubo alguien acompañándome, o tal vez sí lo hubo, pero sea cual haya sido la historia, la pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el diseño de Dios? ¿Cómo quiere Dios que participe dentro de eso que Él quiere que suceda? Y en Hechos 9 vemos los primeros pasos del apóstol Pablo. La primera persona enviada a él fue un hombre llamado Ananías, a través del cual el Señor le regresó la vista y le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para anunciar mi nombre entre los gentiles y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pero luego Dios utilizó a otra persona en los primeros pasos de la vida cristiana, el apóstol Pablo. Está en el versículo 26, Hechos 9:26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, ¿quién llegó? Pues Pablo. Pablo llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero ¿qué pasaba? Todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Conocían la historia de él y a veces medimos el presente de las personas por el pasado que ellos tuvieron. Y en este caso, Pablo fue medido por su pasado. Quién sabe qué estrategia se está inventando para capturar nuevos creyentes. No nos juntamos con él. Entre estos que no se juntaban estaba Pedro, el apóstol, también el hermano del Señor, Jacobo, que estaba allí en Jerusalén. Los apóstoles le tenían realmente miedo y no era injustificado este miedo porque ya tenía una historia de personas incluso muertas por mano de Saulo de Tarso. Pero además en Hechos capítulo 8, había sucedido una persecución contra todos los creyentes que habían salido en su gran mayoría de Jerusalén. Recién entonces, tiempo atrás, habían sido objeto de persecución. Pero miren lo que pasó en el versículo 27. ¿Hay alguien que ve lo que Pedro no vio? ¿Hay alguien que ve lo que Jacobo no vio? 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valientemente, valerosamente en el nombre de Jesús. Alguien vio lo que otros no vieron. Y necesitamos hombres y mujeres que vean de esta manera, que perciban, que disciernan, que puedan acercarse y ver las necesidades y las situaciones de los creyentes que llegan. ¿Qué pasa con ellos? Había un contexto de persecución, pero a pesar de eso, Bernabé supo cómo había sido la conversión de Saulo. ¿Lo adivinó? Seguro que no. La Biblia no dice que el Señor se lo reveló, se lo pudo haber revelado. Pensamos que Pablo mismo le dijo, vea, lo que pasó conmigo fue lo siguiente. Y Bernabé no salió corriendo, escuchó. Porque necesitamos a veces compartir la historia de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Que alguien la escuche y que alguien la comunique a otros.
porque para otros va a ser bendición. Bernabé conocía la historia de Saulo, cómo había llegado el Señor a su vida y cómo había tenido esa experiencia en Damasco, cómo había sido sacado, incluso huyendo porque tenía amenaza de muerte. Entonces, qué bueno que hoy entre nosotros hayan creyentes que vean lo que otros no ven, que entiendan lo que otros no entienden. Bernabé no estaba en la mayoría, Bernabé estaba en la minoría, pero una minoría que es necesaria dentro de nuestras asambleas. Creyentes, cuando llega un nuevo, se preocupe por él. Bernabé tenía problemas. Aquí puede decir, no, pero es que uno con tantos problemas, ¿cómo hace? Y a veces nos excusamos y la vida gira en torno a nuestros problemas. Bernabé seguro tenía sus propios problemas, pero su corazón estaba amplio para recibir también los de otros. Tú tienes un corazón amplio para, además de tus problemas, ayudar los problemas de otros. O tu vida de lunes a domingo es conforme a tus problemas, tu trabajo y lo que tienes que solucionar. Bernabé pensaba en otro y se arriesgó, porque pudo haber salido mal este consejo. ¿Qué tal que Saulo de Tarso realmente estuviera tramando algo? Pero había una sensibilidad espiritual en Bernabé que veía en Saulo de Tarso algo genuino, verdadero. Realmente Dios había llegado a la vida de él. Y aunque otros no lo veían, él lo percibió. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de esta intervención de Bernabé? Que fue recibido Pablo, porque dice el versículo 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Ahí comenzó a compartir Pablo con Pedro, con Jacobo, con Bernabé, y seguro con otros siervos del Señor, y a madurar y crecer al lado de ellos. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto de los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Qué era Tarso? Era la ciudad natal de Saulo, de Pablo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Luego, el capítulo 10 habla de la historia de Pedro y Cornelio. Y luego el capítulo 11 de Hechos nos habla cómo los creyentes que fueron esparcidos hicieron algo más que quejarse. Hechos 11, 19. Es como leer Hechos hasta el capítulo 8 y saltarse hasta este pasaje para saber qué pasó, qué sucedió con los que fueron sacados en capítulo 8 de Hechos. Dice el versículo 19, 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén. ¿A quién enviaron allá? A Bernabé. ¿Por qué Bernabé? Porque Bernabé era un creyente que animaba a otros. Era la persona que Dios colocó en el corazón de los apóstoles como el apropiado para ir a ese campo de nuevos creyentes. Versículo 23. Cuando llegó
y vio la gracia de Dios. Este ver es un ver con fe, con discernimiento, con entendimiento. Cuando vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Él no dijo, ay, la vida cristiana es tan difícil, escúchenme, ay, veas, tan dura, lo que me ha pasado a mí no tiene nombre. Y yo he visto a tanta gente sufrir y ser sacada de sus tierras. Él no dijo eso, tampoco lo negó, pero lo que dijo fue, a pesar de lo que vivan, a pesar de lo que enfrenten, la vida cristiana tal vez no va a ser fácil por momentos, pero permanezcan fieles al Señor, sigan adelante en el camino, no flaqueen, no miren a otro lado, este es el camino, anden por él, no piensen regresar atrás, no desmayen, no reduzcan la fuerza o la ligereza en sus pasos. Adelante, este es el camino. Ánimo, permanezcan fieles al Señor. Qué bueno escuchar a alguien que nos anima, ¿cierto? Que uno se sienta a escuchar y uno se levanta de hablar con esa persona y dice, uy, ahorita si quiero es servir al Señor. Pero cuando usted escucha a un creyente, quejarse y quejarse, y quejarse, además de eso, y que usted estaba tan animado, ay, ¿cómo está, hermano? Ay, ¿cómo le parece? Oh, sí, y usted se levanta de ahí con unos ánimos. Pero Bernabé dice a ellos, con propósito de corazón, permanezcan fieles. Y les quiero contar una cosa, se los dijo a creyentes que estaban enfrentando una situación tan difícil que la que nosotros tenemos que vivir hoy. Que no solamente tenían hijos que se enfermaban, como nosotros tenemos hijos que se pueden enfermar, no solamente tenían problemas económicos, como nosotros de pronto en algún momento podemos tener alguna estrechez, pero además eran perseguidos a morir por causa de su fe. Y nosotros no vivimos eso. Sin embargo, a ellos se les dijo, permanezcan fieles al Señor. Con propósito de corazón, permanezcan fieles. Miren cómo la característica de Bernabé era la de animar, no era la de crear un castillo, ilusión para que la gente se anime, no, es mostrar al Señor y mostrar que la fuerza para vivir la vida cristiana se puede y se encuentra en Él, se puede seguir adelante en Él. Pero además de apoyar a Pablo en su vida cristiana recién recibida del Señor, lo apoyó ministerialmente. Cuando vamos a Hechos 11:25, ahí a continuación, cuando la iglesia en Antioquía surge, cuando la obra de Dios está creciendo en Antioquía, Bernabé piensa, aquí alguien nos puede ayudar. ¿En quién pensó Bernabé? Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso. Vea pues, ¿quién estará en Tarso? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron Bernabé, Saulo, Pablo, y enseñaron mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Allí están trabajando juntos. Pensamos que espiritualmente Bernabé era más maduro para ese entonces, pero estaba animando ministerialmente, impulsando ministerialmente al apóstol Pablo, obviamente por obra de Dios en el corazón de Bernabé. Luego sucede algo, versículo 27, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía
Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Y quién enviar esa plata con quién? Versículo 30. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ven cómo este hombre estuvo presente allí, también impulsando ministerialmente el apóstol Pablo. Primero no se querían juntar con él, ahora le están encomendando una responsabilidad grande, llevar una ofrenda. Y ahí estaba Bernabé y Saulo. Hace tiempo atrás estaba pensando en una persona para compartir la palabra de Dios que nunca lo había hecho y alguien se le acercó y le dijo, hágalo. Ay, pero es que tengo tanto miedo. Sí, es verdad, puede tener miedo, pero hágalo. Tal vez usted tenga ese don de parte de Dios. Ah, pero, usted me ayuda. Sí, claro, yo le voy a ayudar. Yo le ayudo. Ah, pero, mira, le voy a acompañar. Y esa persona comenzó a compartir la palabra de Dios y ahora ya lo hace. Hubo alguien que pensó en esa persona. Dios le colocó eso ahí. Y años atrás, un hermano en Armenia decía, yo no quiero volver a compartir la palabra, parece que no tengo el don. Parece que no. Otro hermano que lo había escuchado le dijo, hermano, usted tiene el don, usted lo tiene. Cuando lo escucho, yo recibo bendición, edificación, cuando usted lo hace. Háganlo. Y el hermano lo siguió haciendo y en este momento predica la palabra y es de bendición cuando lo hace. Cuando miramos Hechos 13, está la iglesia en Antioquía, ya mejor conformada, más madura, la iglesia más madura. Hechos 13, versículo 1, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, los líderes, las personas que Dios colocó allí. ¿Y quién está de primero? Bernabé. Simón, el que se llamaba Níger, es una persona africana. Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. ¿Y quién más estaba? Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ven todo el proceso. Ven todo el proceso. Y necesitamos personas con tal sensibilidad, con tal discernimiento, con tal visión que puedan ver, puedan entender, que puedan percibir. Y tal vez estas personas no serán personas que no tengan problemas, serán personas que tengan sus problemas personales, pero a quien el Señor le dará amplitud de corazón para manejar también a otros problemas de otras personas y ayudar a otros a avanzar. ¿Qué hubiera pasado si Bernabé no se hubiera dispuesto? Tal vez Dios hubiera buscado a otro, pero Bernabé tuvo el privilegio de ayudar a uno de los más grandes siervos de Dios de la historia, al apóstol Pablo. ¿Qué privilegio tuvo? Nadie le dijo a él cuando fue a tratar con Saulo de Tarso que sería uno de los más grandes apóstoles. Ni Saulo lo sabía. Dios lo sabía, pero ni Saulo ni Bernabé. Pero ese no era el interés de Bernabé. Solamente el interés era de ayudar, de apoyar,
de acompañar, y él estaba dispuesto a hacerlo. Y hoy está escrito en las páginas de la Escritura lo que sucedió con estas dos personas, con Bernabé y con Saulo, ahora Pablo, el apóstol Pablo. ¿Has animado a alguien para que sea fiel al Señor? Cuando te congregas, puedes mirar necesidades en otros. Percibes que alguien está creciendo y podría hacerte bendición en un área ministerial. Señor, te damos gracias. ¿Cuántas cosas más tenemos que entender de tu palabra? ¿Cuántas cosas nos falta por entender y por hacer? Y a veces miramos a nosotros y pensamos, eso no lo hicieron conmigo. Tal vez no. Pero ahora el tema es Dios, ¿qué quiere que haga? ¿Cómo quiere que participe, Señor, en el crecimiento de otro, en el avance espiritual de un hermano, de una hermana? Tal vez bastaría un consejo, tal vez otra cosa más. Señor, oramos por hermanos y hermanas con ese discernimiento de ver en otros lo que otros no ven, de animarlos en sus carreras cristianas, de apoyar, de decir palabras que levanten el ánimo a los hermanos. Oramos por hermanos y hermanas así. ¿Cuánto lo necesita esta iglesia? ¿Y cuántos es necesario hermanos y hermanas así a nivel mundial? Son un verdadero tesoro. Señor, gracias, porque esto no es resultado de hombres ni es por hombres. Es resultado del obrar de Dios en corazones. En el nombre del Señor oramos, a Él la gloria. Amén.